Francisco Alfaro Pareja. Él es politólogo, doctor en estudios de paz y conflictos. Buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes, Vladimir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por acompañarnos, porque siempre es importante en un momento político como este conversar con alguien que hable de esos temas, ¿no? Hablar de paz, conflicto, negociación, convivencia en democracia son, por supuesto, es una necesidad política en el caso venezolano y en el caso de un mundo tan conflictivo. Fíjate, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir en Eslovaquia, ¿no? El ministro fue atacado a tiros, ¿no? Y hay temor de que se desate una violencia política en Europa, pero no es que el escenario en el caso nuestro esté de ese tamaño, pero evidentemente los conflictos a veces llevan a eso, ¿no? Mira, sin duda, Vladimir, en Venezuela hemos vivido un conflicto inextricable y crónico en los últimos 25 años al menos. Un conflicto que ha pasado por diversos ciclos de violencia, a su vez ha tenido distintos procesos o mesas de negociación. Y bueno, las consecuencias están a la vista. Aquí quizás no podríamos hablar desde el punto de vista técnico de un conflicto intraestatal clásico, pero cuando tú tienes una emergencia humanitaria compleja y adicionalmente tienes más de 7 millones de personas que han dejado el país, evidentemente esa situación conflictiva tiene consecuencias que podrían equipararse a los principales conflictos mundiales, de modo que es fundamental seguir trabajando día a día por encontrar maneras de reducir la conflictividad y promover la convivencia, una convivencia que sin lugar a dudas tiene que ser plural y al mismo tiempo pues con justicia. Este proceso de negociación en Venezuela ya tiene unos cuantos años, ha tenido distintas etapas. Pudiéramos remontarnos a las primeras negociaciones. El Centro Carter estuvo promoviendo diálogo en el cual estuvo el expresidente Gaviria de Colombia, estuvieron otras figuras de América Latina, ha habido distintos momentos. Luego de eso también hubo la conferencia de paz en el año 2014, luego ese mismo año también se dieron reuniones entre el gobierno y el Ejecutivo y la oposición, 2016, 2017. Ha habido intentos y bueno, hasta el documento firmado en Barbados, ¿no? Hasta el acuerdo de Barbados. ¿En qué se ha acertado en cuanto a metodología y en qué se ha fallado, Francisco? Tú que conoces esos temas. Bueno, mira, en Venezuela los procesos de diálogo y negociación que se conocen al menos rondan los 7, 8 Así es. procesos públicos, pero ha habido otros procesos incluso previos al de la mesa del Centro Carter, la OEA y el PNUD, y sobre los cuales hay que seguir investigando y seguir ampliando, ¿no? Pero uno de los elementos fundamentales que yo creo que es necesario tomar en cuenta, hay un artículo que en algún momento escribí con Miguel Ángel Martínez Meucci, tiene que ver con la asimetría del conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que en los momentos en que la asimetría o la diferencia de fuerza entre las partes que de alguna manera se encuentran dentro de este conflicto ha aumentado, las posibilidades de que esos mecanismos de diálogo y negociación generen algún tipo de avance o de acuerdo, evidentemente son menores. Por eso es que en esa mesa de diálogo y negociación del 2002 al 2004, que veníamos justamente de un momento bastante peculiar, veníamos del golpe de Estado de abril del 2002, el retorno de Chávez, después el paro petrolero, y donde las fuerzas de alguna manera entre ambos sectores estaban un poco más equilibradas, es la mesa de negociación que avanza un poco más. ¿Por qué? Bueno, porque ambas partes veían efectivamente que ese mecanismo era importante. No obstante, en la medida en que el gobierno nacional ha ido adquiriendo mayores mecanismos de fuerza en comparación con la posición venezolana, evidentemente estos espacios de diálogo y negociación para el gobierno nacional no son vistos quizás como una herramienta útil para canalizar el conflicto, porque cuentan justamente con otras herramientas y con otros instrumentos. Es verdad que a lo largo de estos años se han firmado distintos documentos, ha habido declaraciones contra la violencia, a favor de la paz, documentos centrados en promover lo humanitario, el último documento que se firmó también en Barbados. Es decir, ha habido documentos, pero la gran pregunta, como tal cual tú te la haces, bueno, ¿qué sucede que al final cuesta tanto que se cumpla? Y yo creo justamente que tiene que ver con eso. Justamente en este momento, Vladimir, estamos llegando a una coyuntura que yo llevaba tiempo que quizás no veía,
Siento que el país se está acercando a una importante fecha, que es el 28 de julio, donde, bueno, por calendario y además establecido así en la Constitución, toca una elección presidencial. Y las elecciones son un mecanismo para canalizar conflictos, uno de ellos, ¿no? Y casualmente esta elección es la elección donde se decide, bueno, quién será el jefe de Estado, el jefe de gobierno, el comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional. Entonces es un momento muy importante y bastante determinante para los próximos años. Además creo que es un momento donde se han ido dando elementos coincidentes. Por un lado, una candidatura unitaria que se logró prácticamente en el tiempo de descuento y que creo que conjuga varias características que son interesantes para la oposición, y un momento donde el gobierno tiene los niveles de apoyo y popularidad más bajos que ha tenido prácticamente desde que llegó Maduro en el año 2003. De modo que es un momento preliminar que no solamente el llamado es a que, bueno, se respeten las condiciones para tener una elección libre, transparente y justa, que venga la observación internacional, sino que es importante comenzar a hablar de qué sucede posterior a esa elección. Y eso es algo que se ha venido de alguna manera postergando. Exacto, pero precisamente por eso. Por eso te preguntaba, Francisco, por la metodología que se aplica, porque hay distintas metodologías. Pues los expertos en negociación tienen metodologías que las partes deben acoger para el tratamiento de su diferencia. Uno de ellos, por ejemplo, es un lenguaje común, una terminología común, por ejemplo, ¿no? Otro de ellos tiene que ver con digamos, los espacios de reunión, si es bueno que se hagan en el país o fuera del país, si deben rotar, el rol de cada delegación, quiénes participan en las conversaciones, o sea, toda la metodología que implica pues sentarse entre personas que tienen un conflicto de por medio, ¿no? Sí, bueno, fíjate que un elemento, el primero que tú has mencionado, el uso de una terminología común ha sido muy difícil en Venezuela. Uno de los principales problemas, creo yo, que enfrentamos los venezolanos es que lamentablemente el gobierno estratégicamente ha asumido una narrativa de negación de la realidad, y eso es muy complicado. Cuando tú niegas la realidad, hechos que están allí a la vista, es difícil empezar a ponerse de acuerdo. O sea, lo primero es decir, bueno, vamos por lo menos a poner sobre la mesa alguna terminología que permita que nos entendamos y que nos reconozcamos. Eso por un lado. Lo segundo es que, bueno, efectivamente, como hemos visto también a lo largo de los años, hemos tenido distintos terceros, ¿no? O distintos facilitadores que han tenido distintos grados de compromiso, o más bien de deliberación dentro de las mesas de negociación. Actualmente pues tenemos el gobierno de Noruega, que, bueno, ha optado por un rol de facilitador que yo creo que es bastante respetado, pero que en otros procesos de mediación y de negociación fueron mucho más altos, ¿no? Desde el punto de vista de la proactividad de las propuestas que se llevaban allí. Pero es una metodología que se ha asumido. Es muy importante ese respeto que ambas partes le dan. En cuanto a las delegaciones, esto es muy dinámico porque evidentemente en estos 25 años, sobre todo del lado de la oposición, ha ido generándose una rotación en cuanto a los principales voceros de la oposición y los principales sectores que están en esa mesa. En el lado del gobierno pues ha sido un poco más estable, porque, bueno, estamos hablando del incumbent, o de alguna manera del gobierno que, es verdad, primero fue el presidente Chávez, después el gobierno del presidente Maduro, pero que más o menos mantiene ciertas figuras allí. Y sin embargo, en ambas delegaciones no todos están representados. Entonces eso es un tema también que habría que incorporar. Otro elemento que está allí y que ha estado desde el inicio de este último mecanismo es que se estableció una mayor participación de mujeres en las mesas de negociación, tomando en cuenta que hay estudios que señalan que donde hay mayor participación de mujeres, los acuerdos que se alcanzan son más estables, tienen mejores resultados. En esto ha sido difícil el avance, se está tratando de hacer esfuerzos, pero no ha sido sencillo. Y lo otro también es, de alguna manera, complementar las distintas instancias de negociación, porque estamos hablando de la negociación sobre los temas políticos electorales más coyunturales, pero por otra parte tú tienes temas fundamentales como es la emergencia humanitaria compleja, o estos mecanismos que van a ser del día después, pues electorales, que tienen que ver con
los acuerdos de convivencia, de reducción del conflicto y, ¿por qué no? Esto habrá que plantearlo en algún momento, pero no se puede evadir, los procesos de justicia, bien sea justicia transicional o de otro tipo que equilibren, porque en estos procesos siempre hay que ver hacia el futuro, pero también hay que equilibrar con los temas que vienen del pasado. Es un equilibrio muy sensible y Julio María Sanguinetti siempre decía, partiendo de la experiencia que él tuvo en Uruguay, uno de las dinámicas con las cuales se consiguen quienes van a trabajar en una transición es la impaciencia por los que quieren llegar y el temor de los que tienen que ir. Si tú tienes que equilibrar, bueno, esas dos dinámicas. A propósito de eso, también hay un punto que es muy importante en toda esta situación y es, por ejemplo, el hecho de que hay cosas que el gobierno y la oposición no están en capacidad de negociar entre ellos, ¿no? Por ejemplo, la orden de captura que pende sobre la cabeza del presidente Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos, la recompensa, todas esas cosas. Eso escapa a una mesa de negociación en Venezuela. Eso ya es una negociación directa entre Estados Unidos y Venezuela, por ejemplo, ¿no? Que es otro nivel de negociación. Y esa es una piedra de tranca para bajar los costos de salida del gobierno, ¿no? Bueno, tú, por ejemplo, justamente lo acabas de decir ahora, de alguna manera también las negociaciones tienen instancias, ¿no? Y ese aspecto específico que tú acabas de señalar involucra sin lugar a dudas a Estados Unidos y al gobierno en unos canales de comunicación que están allí, que han sido difíciles, pero que realmente son variables que por lo menos la propia oposición pues no tiene cómo activar. Sin embargo, parte de lo que se ha acordado y bueno, por eso es que ha sido tan difícil los avances, es que bueno, una mejor elección, una elección con mejores condiciones podría implicar que parte de esos puntos que el gobierno señala que deben analizarse y que deben levantarse, por ejemplo el tema de las sanciones, el tema de estas órdenes de captura, pues evidentemente van a depender de esos avances que también se den en el terreno electoral. Hay otros puntos más complejos como tienen que ver con los procesos judiciales que bueno que llevan una dinámica distinta, una dinámica que es mucho más independiente y que por supuesto esos son más difíciles de gestionar en una mesa de negociación, pero que de alguna manera aseguran que las víctimas y los familiares de las víctimas pues tengan de alguna manera algún tipo de justicia y de reparación. Pero también creo que ahí es importante decirlo, hay formas también de ir promoviendo mecanismos de reparación y mecanismos de justicia que no solamente es la justicia penal, los procesos de transición a lo largo de los últimos 40, 50 años dan cuenta de eso. Varios países han utilizado distintos mecanismos, distintas metodologías, evidentemente son procesos complejos, a veces van de la mano, a veces no, pero sin lugar a dudas pues hay que tomarlo en consideración siempre, porque si no, se corre el riesgo muchas veces de generar mayor injusticia promoviendo una negociación. Hay que buscar unos equilibrios dinámicos pero complejos en estos procesos. Fíjate, otro aspecto del problema es el de las consultas populares. Por ejemplo, en qué medida un acuerdo político, un proceso de amnistía o de perdón o de olvido puede someterse a una consulta popular. Esto lo digo por la propuesta que han hecho los presidentes Lula y Petro, ¿no? De un plebiscito sobre un acuerdo de sobrevivencia que garantice la sobrevivencia del que pierda. Sin lugar a dudas, un acuerdo posterior al día de la elección y lo que viene en todo ese trayecto largo, independientemente de que gane quien gane y pierda quien pierda, debe asegurar que quien pierda no lo pierda todo y quien gane pues no se convierta en un rey absoluto, porque esos equilibrios lamentablemente aquí también se han perdido. En Venezuela ser oposición se ha convertido realmente pues en una desgracia y no hay incentivos de ningún tipo. Y por el otro lado, ganar una elección, pues sobre todo, cuando estamos hablando del Ejecutivo, implica ganarlo todo. Pero por ejemplo, cuando te refieres a esta propuesta que señalaba Petro, y también el presidente Lula, pero principalmente Petro cuando hablaba de ese plebiscito, hay que tener precaución porque fíjate lo que pasó por ejemplo en Colombia. En Colombia, cuando se logró el acuerdo de paz en el año 2016, se llevó a ese proceso de legitimación a través de la participación popular y en esa elección pues ganó el no. O sea, no a el acuerdo de paz. Y eso obligó a el gobierno de Colombia a desarrollar una serie de procesos que fueron complejísimos para que todo eso que se había construido no se perdiera.
Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta aquí? Debe haber mecanismos de legitimación de ese tipo de acuerdos, sin lugar a dudas, tiene que haberlo. Pues no estamos en 1950, en 1970, ni siquiera a finales de los 90, estamos en la tercera década del siglo XXI. Pero hay que tener mucho cuidado porque uno de los peligros que enfrentan hoy las democracias es justamente todo el uso o el mal uso de la tecnología para generar desinformación, mala información, y en muchas ocasiones esas matrices de opinión terminan influyendo sobre la población y dando al traste con iniciativas tan importantes y tan decisivas como fue la legitimación de ese acuerdo de paz en Colombia. De entrada, no te podría decir si estoy a favor o en contra, pero es una propuesta que tendría que analizarse para ver si es el mejor mecanismo para legitimar un acuerdo postelectoral que sin lugar a dudas tiene que darse, y esa discusión lamentablemente se ha ido evadiendo, se ha ido postergando, porque pareciera que hasta el día de hoy el gobierno no se le pasa por la cabeza la posibilidad de la alternancia. Lo ven como un punto definitivo, un momento de no retorno, y tenemos que volver al momento en que la alternancia era una dinámica donde, bueno, venía uno, después llegaba el otro. Hay que retomar eso, y eso está en la Constitución. La Constitución al final es ese espacio que nos concita a todos, porque además fue legitimada 2 veces, lo cual no es menor cosa, en el 99 y en el 2007. Entonces, ahí está contenido, pero seguramente hay que apuntar a un acuerdo que genere garantías postelectorales, porque esta elección sin duda es quizás uno de los comicios más determinantes de los últimos años. Ahora, un tiempo electoral, una campaña electoral es un buen espacio para llegar a acuerdos. Francisco Alfaro. Mira, es complicado porque los procesos electorales, Vladimir, siempre tienden a polarizar. Usualmente los candidatos para buscar más apoyo de quienes van a votar por él o por ella, buscan polarizar el debate. Usualmente uno de los peores momentos para las negociaciones justamente son en los momentos electorales, porque bueno, justamente en las elecciones, en los discursos, ¿qué es lo que se busca? Bueno, encender los ánimos, motivar a las personas, sacar de alguna manera pues todo lo negativo del otro candidato y vender mi imagen como la mejor opción. Pero en un sistema democrático normal ese tipo de polarización es contenida de alguna manera por el marco institucional. Siempre la polarización tiene efectos negativos, pero cuando tienes un marco institucional fuerte, unas instituciones fuertes, esa polarización es contenida, que es lo que ha pasado en Venezuela, que la polarización se hizo estructural. Y quien inició de alguna manera pues esa dinámica del uso de la polarización muy fuertemente fue el presidente Chávez. Fue una estrategia que le dio muchos réditos, le dio muchos votos, prácticamente hasta el momento en que fallece. Pero al mismo tiempo, si eso viene acompañado de un debilitamiento de las instituciones y de una erosión del sistema democrático, del Estado de Derecho, como pasó en Venezuela, el impacto de esa polarización es muy fuerte, porque se van acabando los mecanismos, o mejor dicho, las instancias de interlocución. El Parlamento entonces de alguna manera se debilita, el parlamentarismo, la negociación, el hablar con el otro es mal visto, es muy frecuente escuchar, mira, yo no me puedo reunir en público con el otro porque si me ven entonces me sancionan, no tengo la luz verde. Ese tipo de dinámicas en una democracia es fatal, y ese ha sido quizás una de los peores efectos de la polarización, esa fragmentación del tejido social, esa fragmentación del tejido político que nos ha llevado hasta acá. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿vamos a esperar a después de la elección para entonces ir a ese proceso de negociación del día después? Yo creo que eso se tendría que ir planteando desde ya, y quizás el mejor espacio para que se empiece a dar esas discusiones debería ser ese mecanismo, el mecanismo de Barbados, de Oslo Barbados, porque de alguna manera allí hay una representación bien importante de los sectores políticos. Y adicionalmente, Vladimir, yo creo que es importante fortalecer, lo escuchaba esta mañana en una de las entrevistas que tú realizabas, un centro político, lo que yo llamaría quizás un espacio de reducción de la conflictividad y de promoción de la convivencia, con distintas personalidades del país, de distintos sectores políticos, empresariales, sindicales, académicos, comunitarios, que apunten justamente a reducir esa conflictividad violenta y nociva y a promover espacios de convivencia que no son espacios donde todos vamos a coincidir, pero son espacios donde por lo menos debemos ponernos de acuerdo para que nos reconozcamos y que las diferencias puedan ser canalizadas. Es decir, una elección
Y lo que va a pasar después del 28 de julio no tiene por qué ser traumático. No tiene por qué ser un trauma para el país, debería ser un proceso institucional establecido, pero para asegurar que lo que venga a partir de allí pueda garantizarse, debería desarrollarse una negociación antes de ese día y no esperar ese día para entonces preguntarnos qué vamos a hacer ahora. Yo creo que es una responsabilidad de los líderes políticos desarrollar ese espacio y por lo menos ese marco que establezca qué va a pasar después, por lo menos desde ese día hasta enero del 2025, cuando está prevista la entrega de poder o la continuidad. Bueno, gracias Francisco, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Vladimir. Bueno, seguiremos en contacto. Francisco Alfaro, él es politólogo, doctor en estudios de paz y conflictos.